¿cómo están? Vamos a hablar sobre el tema de intercambiadores de calor. Mi nombre es Kisbe Condori José David, de la carrera de Ingeniería Petrolera en la materia de la termodinámica. Como índice tenemos estos puntos a tocar. em, Objetivos, introducción, definición, tipos de intercambiadores de calor, sus aplicaciones generales, etcétera, etcétera. Como objetivo tenemos estudiar los tipos de intercambiadores de calor y sus diferentes aplicaciones en el mundo. Una introducción sería: la transmisión de calor es necesaria en los procesos industriales actuales. Mediante esta transmisión se consiguen ahorros de costos energéticos y máximo aprovechamiento de la energía ya disponible en el sistema. Es decir, que los intercambiadores de calores van a generar una mejor eficiencia del sistema, aprovechando también la energía. Las aplicaciones de los intercambiadores de calores son muy variadas y reciben diferentes nombres: intercambiador de calor, condensador, enfriador, calentador, rehervidor y vaporizador. La definición de intercambiador de calor son todos los dispositivos que puedan ser utilizados para transferir o recuperar calor desde una corriente de un fluido caliente a otro constituido por uno más frío. Ejemplo: un tipo de intercambiador: los hidrocarburos procesados circulan a través de tubos rodeados por aceite o agua fría, de forma similar al radiador de un automóvil. Este es un tipo de intercambiador de calor que más adelante se los voy a mostrar. Vamos con los tipos de intercambiador de calor. Los intercambiadores generalmente se clasifican de acuerdo con el arreglo de flujo y el tipo de construcción. Aquí tengo una imagen sobre tipos de intercambiadores. Por un lado, el arreglo de flujo, que está constituido por flujo paralelo, contraflujo y cruzado de flujo. Vamos a poner el puntero para mostrarlo mejor. El flujo paralelo es como le muestra la imagen, un flujo que va, en este caso, circulando hacia la derecha, y el flujo frío, que es este azul, que va igual al sentido derecho. Contraflujo es que el fluido caliente va hacia la derecha y, como su nombre lo dice, en contraflujo va hacia el lado izquierdo, el fluido frío. El cruzado se define que el fluido pasa por estas eh, aberturas circulares que tiene estas láminas, y por ahí pasa el flujo cruzado. Ahora, por su construcción, tenemos algunos tipos de intercambiadores de calor en la industria: concéntrico, que es esta forma, tubo y coraza, y compactos. Vamos a empezar con el flujo paralelo. Existe un flujo paralelo cuando el flujo interno o de los tubos y el flujo externo o de la carcasa ambos fluyen en la misma dirección. En este caso, dos fluidos entran al intercambiador, como les había explicado, eh, por entrada del fluido caliente y entrada del fluido frío, que sale por acá, y el fluido caliente sale por acá. Entonces, por el mismo extremo, y estos presentan una diferencia de temperatura significativa. Como el calor se transfiere del fluido con mayor temperatura hacia el fluido de menor temperatura, la temperatura de los fluidos se aproximan la una con la otra, es decir, tratan de alcanzar el equilibrio térmico entre ellos. Aquí tenemos, en esta parte tenemos una entrada y una salida, dos entradas. Entonces tenemos la variación de la temperatura de 1 y temperatura 2 de entrada, y aquí tenemos una variación de temperatura 1 y una temperatura 2 de salida. Aquí tenemos un diagrama en el que se va a ver que el fluido caliente y el fluido frío van a hacer choque. Entonces buscan también el equilibrio térmico ambos. Otro tipo de intercambiador de calor es el contraflujo. Es similar al que les he mostrado anteriormente. Se presenta un contraflujo cuando los dos fluidos fluyen a la misma dirección, pero en este sentido opuesto. Cada uno de los fluidos entra al intercambiador por diferentes extremos.
Entonces, por aquí en el anterior ejemplo teníamos dos entradas y aquí dos salidas. Acá va a ser una entrada de fluido caliente y aquí es su salida del fluido caliente. Por acá entonces en mismo sentido, en sentido contrario va a entrar el fluido frío y va a salir por la salida del fluido, para la salida del fluido frío, que es acá. Entonces, ya que el fluido con menor temperatura sale en contra el flujo de intercambiador de calor en el extremo donde entra el fluido con mayor temperatura, la temperatura del fluido más frío se aproximará a la temperatura del fluido de entrada. Este tipo de intercambiador resulta ser el más eficiente que otros tipos anteriormente mencionados. El flujo cruzado. En la figura se muestra como intercambiador del flujo cruzado, uno de los fluidos pasa a través de tubos mientras que el otro pasa alrededor de dichos tubos formando un ángulo de 90 grados. Ejemplo, son los sistemas de condensación de vapor, donde el vapor exhausto que sale de una turbina entra como flujo externo a la carcasa del condensador y el agua fría que fluye por los tubos absorbe el calor del vapor y este se condensa y forma agua líquida. Se pueden condensar grandes volúmenes de vapor de agua al utilizar este tipo de intercambiador de calor. Entonces aquí podemos ver que se utiliza para condensar más que todo este flujo cruzado. Otro tipo de intercambiador de calor sería el de doble tubo. Este es el tipo más sencillo de intercambiador de calor. Está constituido por dos tubos concéntricos de diámetros diferentes. Uno de los fluidos fluye por el tubo de menor diámetro y el otro fluye por el espacio anular entre los dos tubos. Este tipo de intercambiador son posibles de configuraciones en cuanto a la dirección del fluido, del el flujo contraflujo y el fluido paralelo. La temperatura de salida del fluido frío nunca puede ser superior a la temperatura de entrada del fluido caliente. Otro tipo de intercambiador sería de casco y tubo. Es el tipo más común de intercambiador de calor en las aplicaciones industriales porque demanda de manera significativa alta temperatura y presión. Este es ya un intercambiador de calor industrial. Este tipo de intercambiador están compuestos por una gran cantidad de tubos y a veces varios cientos contenidos en un casco. Los tubos se disponen con sus ejes paralelos al eje del casco. La transferencia de calor tiene lugar a medida que uno de los fluidos se mueve por el interior de los tubos, mientras que el otro se mueve por fuera de estos, por el casco. Es decir, que se mueven por aquí afuera, quita el casco, eh, algunas partes del intercambiador, su cabezal, sus reguladores, montaje, haz de tubos. Aquí están los tubos concéntricos que van formados, su casco. Bueno, intercambiadores de calor, carcasa y tubo. Proporciona flujos de intercambiador de calor elevado en relación con su peso y volumen. Es relativamente fácil de construir en una gran variedad de tamaños. Es bastante fácil de limpiar y reparar, es decir, no tiene bastante costo. Es versátil y puede ser diseñado para cumplir prácticamente en cualquier aplicación. Otro intercambiador de calor son los compactos. Son intercambiadores de calor eh, diseñados para lograr una gran área superficial de transferencia de calor por una unidad de volumen. Ejemplos de intercambiador de calor compactos son los radiadores de automóviles y el pulmón del cuerpo humano. En los intercambiadores compactos, los dos fluidos suelen moverse en direcciones ortogonales entre sí. Esta configuración de flujo recibe el nombre de flujo cruzado. Este a su vez se clasifica en mezclado. Uno de los fluidos fluye libremente en dirección ortogonal, al otro sin restricciones y no mezclado. Se disponen unas placas para guiar el flujo de uno de los fluidos. Aquí tenemos la gráfica de un intercambiador compacto. Se parece mucho al cruzado, al flujo cruzado. Entonces, en un motor de los automovilistas sería así. Este es el intercambiador de calor. Otro intercambiador de calor sería de placas. Consiste en un conjunto de placas perforadas
estar formadas con unos canales en disposición paralela por donde circulan los fluidos. Estas placas están montadas sobre un bastidor de acero y dos placas de acero sujetadas por espárragos de apriete que compactan las placas. Cada placa dispone de 4 bocas por donde circulan los fluidos en paralelo, mientras que un fluido es conducido por las placas pares y otro por las impares, consiguiendo así el necesario intercambio de calor entre ambos. Aquí tenemos la gráfica del intercambiador de placas. Algunas partes, sus placas más o menos son similares todas. Por estos tubos entra el fluido y sale por el mismo lugar, pero en paralelo, ¿no? Otro intercambiador de calor sería esos intercambios de calor, son todos. Bueno, aplicaciones generales. Comúnmente se utilizan en un gran número de instalaciones industriales, navales y de climatización civil. En las instalaciones industriales podemos ver el calentamiento del producto, refrigeración del producto, recuperación de condensados, plantas de energía y ciclos combinados. En las instalaciones navales podemos ver motores marinos, generadores de agua dulce, refrigeración, camisas de motor principal, motores auxiliares, producción de vapor en salas de máquinas. En las instalaciones de climatización civil podemos ver producción de agua caliente sanitaria y torres de refrigeración. Bueno, aquí vamos a ver una selección de intercambiadores de calor. La selección de un intercambiador de calor depende del factor como el económico, de aplicación, de operación y por supuesto del criterio del ingeniero de proyectos. A continuación se presenta una tabla de las características de cada uno de los intercambiadores. Intercambiador de calor por casco y tubo. A favor tiene estos intercambiadores que son alta temperatura, sin sellos y altas presiones. Se puede utilizar para industrias. Bueno, en contra tenemos el elevado favor de ensuciamiento, equipos muy grandes y pesados, baja transferencia de calor. El intercambiador de calor de placas. A favor tenemos alta transferencia de calor, que son compactos, baja incrustación, diferenciales de temperatura pequeños, es decir, la variación no varía mucho. En contra tenemos bajas presiones, sellos o juntas y alto mantenimiento. Intercambiadores de calor de casco y placas. A favor tenemos alta transferencia de calor, alta presión, alta temperatura, sin juntas, compactos, bajo factor de enfriamiento. Entonces podemos decir que el intercambiador de calor de casco y placas es el más eficiente de los intercambiadores. Bueno, vamos a empezar con las relaciones matemáticas. Algunas ecuaciones básicas sería esta ecuación, que Q es la transferencia de calor, es igual a mCp delta T, donde m es el flujo másico por el calor específico, que es el Cp, por la diferencia de calor o la variación de la temperatura. Bueno, en la segunda ecuación tenemos que Q es igual a U a sub S delta T sub ml. Esto quiere decir donde Q es igual a la tasa de transferencia de calor, es igual a coeficiente global de transferencia de calor, que es el U, por la área superficial, que es AS, por la diferencia de temperaturas. ml quiere decir medio logarítmico. De la primera ley de la termodinámica podemos ver esta aplicación, en donde la primera ley de la termodinámica estamos omitiendo la energía potencial y energía cinética, y tampoco estamos omitiendo el trabajo. Entonces nos quedaría una ecuación así, donde Q es la tasa de transferencia de calor, es igual a M, que sería flujo másico, C, que es el fluido frío, Cp, que es el calor específico del fluido frío, todo multiplicado por la temperatura de entrada, que es la de caliente por la salida, menos la temperatura
caliente de entrada. Esto es lo mismo para la temperatura, fluido frío. Entonces vamos a razón de capacidad calorífica. Entonces, de esta ecuación anteriormente mencionada, vamos a sacar estas ecuaciones segundas, que aquí ya estamos variando las temperaturas de entrada y las temperaturas de salida. Bueno, otro método de la diferencia de la temperatura logarítmica sería, a partir de un balance de energía, considerando las ecuaciones anteriores, por ejemplo esta, que la vimos en la anterior diapositiva, se puede utilizar, es utilizada mayormente o relacionada por la ley de enfriamiento de Newton, similar. Entonces, la variación de temperatura eh, logarítmica por medio logarítmico, esta m es medio, L logarítmico, es igual a la variación de la temperatura 1 menos la variación de la temperatura 2, todo sobre el logaritmo neperiano de variación de temperatura 1 sobre variación de temperatura 2. Esta sería la diferencia de temperatura media logarítmica. Un ejemplo que le vamos a dar sería este. Se utiliza un intercambiador de tubos concéntricos de pared delgada para calentar aceite. Su Cp es igual a 1800 Joule sobre kilogramo por Celsius, de 15 grados a 65 grados. Ya nos da un proceso 1, un proceso 2, entrada 1, entrada 2. Entrada 1 y salida 1. El tubo interno tiene un diámetro de 5 centímetros y el aceite fluye a 0,5 kilogramos sobre segundo caudal. En el espacio anular del dispositivo fluye vapor de agua en condensación a una temperatura de 110 grados Celsius. Si el coeficiente de transferencia de calor total es de 700 vatios sobre metro cuadrado por Celsius, determina la tasa de transferencia de calor y la longitud del tubo requerida. Acá nos dan ya el coeficiente de transferencia de calor, que sería U, es demostrado anteriormente. Para empezar vamos a hacer una gráfica para irnos, mejor entendimiento, ¿no? Tenemos un contraflujo, donde el aceite es el fluido frío y el vapor de agua es el caliente, ¿no? Entonces, el Cp del aceite ya lo tenemos, nos da el dato, que es acá. El U, que les dije que es la coeficiente de transferencia de calor, es 700 vatios sobre metro cuadrado por centígrado. El diámetro nos dan igual el enunciado, que es 5 centímetros. El aceite, su temperatura de entrada y de salida. El vapor de agua de entrada, no nos da el de salida, pero igual no lo necesitamos. Pero igual lo vamos a hallar. Siguiente. Vamos a determinar cualquier temperatura desconocida de entrada o de salida y la razón de transferencia de calor. Partiendo de la primera ecuación de la termodinámica, primera ley de la termodinámica, podemos ya omitir, como les dije anteriormente, la energía cinética, la energía potencial y el trabajo. Nos quedaría una ecuación así, y la sumatoria de entradas también. Nos dan el flujo másico, la constante Cp igual nos dan del aceite, la variación de las temperaturas nos dan, que es la de entrada y la de salida del aceite. Entonces nos va a quedar en esto 45.000 vatios o 45 kilovatios. Entonces vamos a hacer una temperatura de entrada y de salida del volumen, que sería 110 grados Celsius. Vamos a llegar de vuelta a la gráfica. Entonces vamos a hallar la variación a temperatura 1, que es esta. Entonces vamos a poner que esos 110 grados Celsius menos 65 grados Celsius del flujo con el contraflujo es igual a 45 grados Celsius. Estamos hallando de la salida, ¿no? La temperatura, variación de la temperatura 2 de estos 110 grados Celsius menos 15, que es la entrada del aceite, sería 95 grados Celsius. Ahora, por medio logarítmico, como les había mostrado la ecuación anteriormente,
La variación de temperatura por media logarítmica es igual a esta ecuación. Reemplazamos los datos de la variación de temperatura 1, variación de temperatura 2, menos la variación de temperatura 1, menos la variación de temperatura 2 por logaritmo neperiano. Nos queda esta ecuación, este resultado. Ahora vamos a hallar la área superficial. Bueno, aquí tenemos la ecuación de transferencia de calor. Esto es igual a la U, que es el coeficiente global de transferencia de calor, AS, que es la área superficial, delta TML, variación de temperatura media logarítmica. El área superficial, como cualquier otra, vamos a despejarla de esta ecuación. Ya tenemos el Q, ya tenemos los demás datos, nos da en metros cuadrados. El área superficial nos da en metros cuadrados. Bueno, y tengo que borrar esta positiva. Entonces, área superficial es igual como cualquier otra área se halla con la ecuación general, ¿no?, del área tubo circular, que sería pi por diámetro por longitud. Simplifica algunos pasos, que es pi por diámetro al cuadrado, ¿no? Pero cuadrado con cuadrado se van. Entonces, despejado longitud, ya que tenemos área superficial, sería área superficial sobre pi por diámetro. Tenemos, ya reemplazamos datos y nos da en metros el resultado. En este ejemplo 2 vamos a utilizar la aplicación termógrafo. Vamos a leer el enunciado, que sería: en un dispositivo de cilindro émbolo con carga de resorte está contenido vapor de agua a 75 kilopascales y 8% de calidad, como se ve en la figura, con un volumen inicial de 2 metros cúbicos. Entonces se calienta el vapor de agua hasta que su volumen es de 5 metros cúbicos y su presión es de 225 kilopascales. Calcule el calor transferido al vapor de agua y el trabajo producido por el mismo durante este proceso. Bueno, primeramente vamos a añadir que la sustancia es agua. Vamos a trabajar en real. Las unidades vamos a cambiar, que están en bares y nos dan en kilopascales. Unidades, presión, kilopascales. De que le vamos a cambiar a Celsius, metro cúbico, kilogramo, kilojoule, kilovatio. Aceptar. Añadir un nuevo proceso, entrada y salida, porque dice que es un cilindro émbolo, no dice que está cerrado. Entonces vamos a añadir un proceso cualquiera. Añadimos su presión, que es 75 kilopascales. Su rendimiento, que nos da un 8%, 0,08. ¿Qué más nos da? Nos da más el proceso 1. Nos da, pero vamos a añadir unas variables para que esto sea bueno. Entonces vamos a darle en aceptar. Bueno, entonces vamos a añadir la variable. ¿Dónde está? Ventanas, variables, nuevo, masa, que es la ecuación 2 veces dividido por el volumen específico 1. Volumen específico 1. Aceptamos, le damos a mostrar, fijar. Añadimos otra variable, que es la de volumen 2. Su ecuación es similar a la de la otra, que es 5 sobre la variable masa. ¿Por qué 5 dirá? Porque nos da el volumen 5 de acá, 5 metros cúbicos. Entonces ya normal, añadimos que 11,217 17 nos da también el volumen 2, que es 0,445 57,5. Presión 2, que aquí nos dan igual ya, es 25. Le damos enter, le damos una visualización para que vean el proceso más o menos cómo es. Vamos a hacer un análisis, un balance de materia. Entonces WD lo convertimos en 0. Ok, nos WD entonces WX está dado por esta ecuación, que ya la tengo acá. Ver, que es presión 1 más presión 2 sobre 2 por volumen 2 menos volumen 1 por la masa, variable de masa que estamos consiguiendo. Aceptamos y damos en W. Entonces vamos a
poner el valor este de acá abajo, que es WX, que es 49,998. Entonces, dadas estas precisiones, el calor que le hemos puesto todavía, vamos a repetir el proceso. Entonces, para que les explique mejor, ¿no? Balances. Vamos a poner que WD sea 0. WX, que es el proceso actual. Entonces, vamos a poner que 449,998 sea ese. Y vamos a poner que Q es igual a la misma masa, 449,99 más la variación del procesos 1 y 2, esta. Le damos igual. Entonces vamos a comprobar si todo está, vamos a prender estos foquitos, si todo está en balance de energía. Acá si de balance de energía, los valores de la ecuación son correctos. Vamos a aplicar, cerramos esto, y aquí básicamente nos da el calor transferido. El calor transferido es 1546,25 kilojoules. El trabajo producido, trabajo nos da aquí 449,998, que ahora teníamos. Esto sería el proceso de intercambiadores de calor. Esta sería la exposición de intercambiadores de calor. Gracias por su atención.